Bueno, vamos a ver qué significa la derivada de una función en un punto. Para explicar el concepto de derivada de una función en un punto, hay que recordar qué significaba la tasa de variación de una función en un intervalo. La función la tengo pintada aquí en azul. La función la podemos llamar i igual a f de x. He puesto una curva cualquiera. Vale. Recordemos, la tasa de variación de esta función cuando x pasa de valer a un valor mayor, a más h lo he llamado, por ejemplo, 1 y 5, yo que sé, ¿no? Es lo que cambia la función, lo que cambia de ahí, pasa de aquí a aquí, porque para x igual a la función vale f de a, es decir, este puntito, y para a más h, cuando sumo un poco la x, la función, pues aquí, por ejemplo, ha subido, ¿no? Es f de a más h. Bueno, pues entonces la tasa de variación sería, como veis, sería, voy a escribir por aquí más puntitos, aunque tengo aquí unos pocos, pero bueno, sería lo que aumenta, lo alargo un poco para que se vea mejor, ¿vale? Todo esto lo que aumenta la i, el incremento de i es lo que ha aumentado la función entre a y a más h, ¿vale? De aquí hasta aquí. Partido por esto, por el incremento de x, ¿no? Eso se llamaba tasa de variación, ¿vale? De la función cuando la x pasa de aquí a aquí. Como podéis observar, he pintado aquí en rojo una línea recta que pasa por los puntos a, f de a, y a más h, f de a más h. Voy a llamar a este punto P y este punto Q. Entonces, esta recta que pasa por P y por Q tiene, como ya hemos visto en el tema de las rectas, la pendiente, que es lo que aumenta la y partido por lo que aumenta la x, ¿vale? Lo digo para lo que voy a comentar después, ¿no? La pendiente de la recta roja, insisto, es incremento de y entre incremento de x, como ya sabemos por el tema de las rectas, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si en vez de hacer la tasa de variación entre dos puntos que están un poco alejados, como veis aquí en el dibujo, vamos aproximando el puntito este al punto A? Entonces, en vez de poner una más h, por ejemplo, aquí x igual a 2 y aquí x igual a 5, ¿no? Pues ponemos de x igual a 2 a x igual a 3. Entonces veis que la recta roja se iría tumbando un poquito porque el punto Q estaría más cerca cada vez del punto P. Y si tomamos en el límite, cuando h es un número muy pequeño, por ejemplo, cuando el x igual a vale x igual a 2 y cuando h vale 0,0001, ¿no? Tendremos un h que tiende a 0, entonces tendremos un incremento como este, solo que mucho más chiquitín aquí, ¿no? Y la recta, en vez de ser una recta secante a la función, sería una recta tangente a la función en el punto P, porque Q está ahí tan próximo a P que prácticamente sería en el mismo puntito, ¿no? Bueno, pues a esa idea, a esa variación cuando h tiende a 0 de la función partido por lo que ha variado en la x, se le llama derivada de la función en un punto, ¿vale? Si la tasa de variación media era, según acabo de explicar, lo que cambia y, que es f de a más h menos f de a, eso es este trozo, ¿vale? Es el incremento de i, entre a más h menos a, que sería h, entre lo que cambia x, que es h, ¿no? Si resto a más h menos a, sale h, ¿no? Entonces, si esto es la tasa de variación media que habíamos explicado ya en las características de las funciones, entonces la derivada de una función en un punto es esto mismo, pero cuando h tiende a 0, ¿vale? Y eso se le llama derivada de la función en el punto A. Vamos a ponerlo. Derivada de la función en el punto A, derivada de la función f en el punto A
se escribe así. Y se pone así. F' en A. Se pone, para cuando es derivada se pone el simbolito prima, ¿vale? Es, como acabo de decir, el límite cuando h es muy pequeño de este cociente. Es el límite cuando h tiende a 0 de esta pendiente que decíamos de la recta secante, ¿no? F de A más h menos F de A, es decir, lo que cambia la I, partido por lo que cambia la X, que es H. Cuando se le suma a este puntito un H pequeño, pues ese H es el incremento de la X, ¿no? Así se define la derivada de una función en un punto concreto. Antes de poner un ejemplo, voy a comentar una cosa muy interesante porque es, bueno, ¿qué significa geométricamente la derivada? Como he dicho antes, al hacer este cociente tendríamos la pendiente, que es incremento de y entre incremento de x, de la recta roja, de la recta tangente a de la recta esta secante de la función, ¿no? Pero como veis, cuando vamos aproximando a más h, lo vamos aproximando a a, o sea, cuando h tiende a 0, iremos aproximando este puntito aquí, nos saldría la pendiente de esta recta verde. La recta verde es una recta, ya no es secante, al estar tan próxima a la a más h, a sería la recta tangente a la función, ¿no? Entonces, ¿qué significa la derivada de una función en un puntito, en el punto A? Geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la función f de x, ¿no? En el punto P. Aquí lo ves, en el punto de tangencia, ¿vale? ¿Cuál es el punto P? Pues el punto que tiene la x igual a A y la y igual a f de A, ¿no? El punto P sería ese, ¿vale? A, f de A. Bueno, esto lo usaré después para hacer un tipo de ejercicio donde me pedirán la recta tangente, ¿vale? Pero antes de eso voy a poner un ejemplo de derivada de una función en un punto, ¿vale? Ejemplo. Supongamos que la función f de x es igual a x cuadrado más 3. Una función polinómica sencillita. Y me piden que haga la derivada f' en el punto 1. ¿Vale? En este caso a vale 1. Bueno, pues vamos a aplicar la definición, hacemos este límite y a ver qué nos sale. Nos tiene que salir un número, ¿eh? La derivada de una función en un punto es un numerito, es el límite ese. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, ahora sería 1 más h, ¿no? Menos f de a, f de 1. A es el punto donde me piden que haga la derivada, ¿vale? Partido por h. Y ahora sustituimos. ¿Qué es f de 1 más h? Como sabemos lo que es f de x vale esto, pues f de 1 más h será lo mismo, pero donde pone x poner 1 más h. Así que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h sería 1 más h al cuadrado más 3 menos f de 1, pues donde pone x pongo 1, que es f de 1, 1 al cuadrado más 3. Lo hago así despacito que se vea bien, ¿vale? Partido por h. Hay que hacer este límite. Para hacer este límite primero elevar al cuadrado los paréntesis. Bueno, este paréntesis aquí hago esta cuenta y después resto lo que me salga, etcétera, ¿no? Sería igual a límite cuando h tiende a 0 de cuadrado de una suma. Cuadrado del primero, un momento, pongo esto primero, sí. Cuadrado del primero, que es 1, más el doble de primero por el segundo, más 2h,
más cuadrado del segundo, h cuadrado. Recordemos que esto es una identidad notable, ¿no? Más 3 menos, y aquí queda 1 y 3, 4, ¿no? Menos 4 partido por h. Continúo. Aquí vemos que 1 más 3 menos 4, esto se anula con el menos 4h, ¿no? 1 más 3 menos 4 igual a 0. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h más h cuadrado partido por h. ¿Y qué es esto? ¿A qué es igual esto? Pues mira, sale 0 partido por 0, pero es una indeterminación de la que ya hemos hablado, porque descomponiendo en factores el numerador y el denominador, que ya está descompuesto, se puede determinar. Así que es muy sencillo esto, porque se saca factor común h en el numerador y quedaría h que multiplica a 2 más h partido por h. La h se simplifica, que es lo que molestaba para hacerle el límite, y nos queda, volviendo a sustituir h por 0, que queda límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Como h tiende a 0 quedaría 2. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función f de x igual a x cuadrado más 3 en el punto x igual a 1, ¿no? F' de 1 vale 2. Esa es la derivada. Por lo que hemos dicho antes, este numerito es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 1, ¿vale? Bien. Como esta no es muy difícil de representar, ahora voy a hacer en un segundo ejemplo el cálculo, voy a ponerlo aquí, cálculo, bueno, voy a poner mejor recta tangente a una función en un punto. Vamos a ver cómo se puede escribir la recta tangente, la ecuación de recta tangente a una función en un puntito. Para eso voy a poner el ejemplo de antes también, voy a pintar aproximadamente esta función, aunque no haría falta, ¿no? Se puede hacer sin pintarla, pero para que se aprecie mejor cómo es la cosa, pues la voy a pintar, ¿vale? Entonces sería, si yo pongo aquí, es una parábola, lo sé yo porque por el segundo grado, tal y cual, el vértice está en el eje Y, lo he puesto así a propósito para que sea más sencillito. Pongo aquí el eje X, el eje Y. Para X igual a 0 la parábola pasa por el punto 3, pasa por aquí, ahí está el vértice. Si X vale 1, 1 al cuadrado más 3 vale 4, lo ponemos por aquí, 1, 4. Si vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, más 3, 4. Estoy dando valores para que veáis cómo representar la parábola, ¿vale? Así no es muy difícil, ¿no? La parábola vendría así. Voy a pintar aquí una parte solo. Sería así. Bueno. Está un poco mal hecha, pero bueno. La recta tangente a esta función igual a f de x, ¿vale? En este caso es x cuadrado más 3, ¿vale? La recta tangente en el punto x igual a 1, que es este de aquí, sería este puntito, es el punto P. El punto P lo pongo aquí, es 1,4, ¿no? Nos ha salido que es el punto 1 y sustituyendo aquí 1 al cuadrado más 3, 4. Entonces, hallar la recta tangente a una función en un punto determinado es un problema del tema de la ecuación de la recta, ¿no? Si conocemos la pendiente de una recta y conocemos un punto por el que pasa, podemos hallar la ecuación de la recta tangente, que sería, a ver, que lo pinte un poco bien. Esta recta es la tangente, ¿verdad? ¿Cómo es la ecuación de esa recta que pinto yo en rojo? La recta tangente a una función, perdón, una recta cualquiera, se puede poner en forma explícita
La ecuación de la recta es de una recta cualquiera, forma explícita, igual a la pendiente por x más un término independiente, ¿no? Entonces, para determinar la ecuación de la recta no hace falta conocer la pendiente y no hace falta conocer también el término n. Ya vimos en el tema de las rectas que una vez que tenga la pendiente ya es fácil hallar n sabiendo que pasa por un punto concreto, ¿no? El punto P, ya lo conocemos, ¿eh? El 1, 4, ¿no? Y la pendiente, acabamos de ver que la pendiente de la recta esta en el punto P, tangente en el punto P, sería la derivada de la función en ese punto, ¿no? O sea que esta pendiente m sería f' en el punto 1, ¿vale? Y para hallar, que ya lo hemos hallado antes, ¿no? Y para hallar el punto n, el término independiente n, pues obligamos a que la recta pase por el punto 1, 4, ¿vale? Entonces, siguiendo con el ejemplo, lo pongo aquí al ladito para dejar si te pongo una cosa después ahí, la ecuación sería igual a la pendiente que hemos dicho que es 2 por x más un n, que terminaremos haciendo que pase por el punto 1, 4, ¿no? Sustituimos y por 4 y x por 1 y hallamos n. N vale 4 menos 2, 2. Vale. Con lo cual tendríamos entonces la ecuación de la recta tangente que sería 2x más 2. Esa es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa 1, ¿vale? En ese puntito P. La ecuación de la recta roja. Bueno, pues muy interesante. He dejado aquí este bloque para ponerlo en general. La ecuación de la recta tangente no funciona en un punto si ya no es x igual a 1, sino que llamamos en el punto x igual a a, sería lo mejor es poner la ecuación, quizá en vez de poner la mx más n, poner la ecuación punto pendiente. Lo voy a poner así: ecuación punto pendiente sería voy a ponerlo aquí un momentito como para que aparezca como en el libro. Un momentito, aquí está, y menos, en vez de poner y sub 0 voy a poner f de a, como el punto es a y f de a, igual a la pendiente, que es la derivada f' de a por x menos x sub 0, que es a. Bueno, esta sería la ecuación de la tangente a la función en el punto x igual a, ¿vale? Lo pongo aquí en general. La ecuación general era y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esta era la ecuación punto pendiente, pero bueno, trasladada, si el punto es a f de a, en vez de x sub 0, y sub 0 pongo a f de a, y en vez de la pendiente pongo la derivada en el punto, ¿vale? Bueno, pues ahora os pongo algún ejercicio para que practiquéis con esto, ¿vale?